Son las 8:40. Damos la bienvenida en nuestros estudios al economista Carlos Rivera, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador. Economista Rivera, bienvenido. El día de hoy está usted conjuntamente con otras autoridades en Cuenca para este acto protocolario, la firma de un crédito con la intervención de KfW, que entendemos es una entidad de desarrollo alemana. Usted nos explicará. Y el Banco de Desarrollo. ¿Cómo se da esta coyuntura que intenta llevar adelante un interesante programa en Cuenca? Hablamos ya con uno de los directivos del municipio que se encuentra a cargo de este programa, el director de movilidad. El programa de movilidad urbana sostenible, que tiene interesantes objetivos y proyectos para esta urbe. Gustavo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que dentro, así como se han dado pasos certeros contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, de la misma forma que vamos avanzando en la corrección de los desequilibrios fiscales y sentamos las bases para un crecimiento económico sólido, en esta oportunidad tenemos una muy buena noticia, un logro importante del actual gobierno y del señor ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, quien tomó la decisión final para destrabar algunos temas burocráticos y se perfeccionó el acto administrativo de una solicitud de financiamiento del GAD municipal de Cuenca para este programa de movilidad urbana sostenible, de mitigación de cambio climático y de reducción de los gases de efecto invernadero, que significa una cantidad de recursos total de $25 millones a favor de la Municipalidad de Cuenca, 15 millones reembolsables y 10 millones no reembolsables a través de una operación de canje de deuda que se traducirá efectivamente para una mejor calidad de vida de los cuencanos, particularmente del centro histórico, porque allá está enfocado el proyecto, a través de una extensión de 20 kilómetros de las ciclovías, buses eléctricos, una extensión del programa de la bicicleta pública y en general seguir avanzando en este tema de que los ciudadanos dejemos el carro en la casa y comencemos a utilizar tanto la bicicleta como el sistema de transporte público. Esto es un proyecto piloto, es la primera ciudad en el Ecuador que se hace acreedora a este tipo de beneficio financiero con efecto en el medio ambiente. Y creo yo que a Cuenca le pone una ciudad intermedia a la vanguardia de lo que son el avance efectivo contra el cambio climático. Yo creo que ese es un proyecto que hay que generar varias fortalezas, las buenas relaciones con los mercados financieros internacionales, porque 10 millones son no reembolsables. Cuéntenos, KfW, Banco de Desarrollo de Alemania, ¿qué es? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el tipo de servicio, de soporte que da a gobiernos externos, en este caso al de Ecuador? Es un banco de desarrollo similar a lo que tenemos nosotros acá. Es un banco obviamente con una mucha mayor cantidad de recursos. ¿Es el Banco de Desarrollo de Alemania? Es Banco de Desarrollo. Es uno de algunos bancos de desarrollo alemanes. Tiene una musculatura financiera muy fuerte y básicamente ha enfocado su énfasis en esta última parte es a propiciar proyectos de desarrollo que afecten o que combatan el cambio climático y la reducción de los gases de efecto ¿Cómo se da la parte de no reembolsable? Pero usted señala también que va con una figura de canje de deuda. Claro, de hecho esto es una muy buena noticia, Gustavo, porque estos recursos estaban destinados dentro del servicio de deuda a pagar a Alemania. Sin embargo, a través de una concesión del gobierno alemán, por eso el señor embajador está el día de hoy, canjeamos esta deuda por bonos verdes, por decirle de alguna manera, y son 10 millones de dólares que van destinados, que ya no pagamos la deuda, sino van directamente a las arcas municipales a efecto de implementar este proyecto. En buen romance, el municipio de Cuenca adquiere este crédito de 25 millones, de los cuales tiene que pagar 15. Exactamente, son solamente 15 millones los reembolsables, los 10 millones son no reembolsables. Bien, el presidente de la República va a estar aquí en la ciudad de Cuenca y ojalá haya una buena oportunidad de diálogo con autoridades, con medios de comunicación. Usted conoce que hay una serie de preocupaciones aquí que tienen que ver finalmente con algo muy importante para el Banco de Desarrollo, que es la productividad de esta zona. Azuay viene en desventaja desde hace mucho tiempo por un muy mal sistema vial.
¿Tendremos alguna información al respecto? Bueno, eso lo maneja directamente la agenda de la presidencia. Lo que le puedo adelantar un poco, y esa ha sido la tónica del trabajo desde el primer día que estamos nosotros en funciones dentro del Banco de Desarrollo, es la disposición de nuestro ministro de Economía, la ejecutividad. Y dentro de esa ejecutividad nosotros estamos destrabando un montón de temas burocráticos que son los que a veces impiden llegar con recursos de una manera más pronta, de una manera más eficaz. Le estamos haciendo al Banco de Desarrollo más técnico, estamos dentro de un ambiente de restricción de recursos. Nosotros estamos priorizando la asignación de los mismos a través de la implementación de las mejores prácticas de política pública, de evaluación financiera de proyectos, de determinación de impactos, es decir, queremos un banco mucho más técnico. De la misma manera estamos avanzando a efecto de que el banco se fondee lo suficiente como para en el mediano y sobre todo en el largo plazo tener una estructura fuerte de créditos contingentes que nos permita sobrellevar cuando hay una caída del ciclo económico, cuando cae el precio del petróleo, el banco se active de mucha menor fuerza. Eso significa correlacionar de mejor maneras el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas con el presupuesto y con la colocación de carteras del Banco de Desarrollo. Pero esas son noticias que se irán implementando en el largo plazo. Este tema en suma del servicio de créditos del Banco de Desarrollo por parte de gobiernos locales en esta especie de canje o cruce de cuentas con asignaciones que están pendientes del gobierno? Mire, esa instrumentación financiera que tuvimos la oportunidad de conversar en las semanas pasadas, prácticamente se terminó con los gobiernos provinciales. Entonces encontramos un par de instrumentos financieros que significa la deuda del Ministerio de Economía y Finanzas con los GAT provinciales, y nosotros hubo un canje de deuda, si cabe el término, del Ministerio de Economía y Finanzas. Se emitió un bono que nosotros nos quedamos con ese bono, con la mismo perfil de pagos y rentabilidad para no afectar la solvencia financiera de la institución, porque lo peor que podríamos hacer es generar un credit crunch y pasar la factura de una crisis fiscal a la crisis del sistema financiero. En ese sentido, tanto el señor Presidente de la República como el señor Ministro de Economía y mi propia persona somos muy cautelosos y somos muy prudentes en el manejo financiero que en este momento estamos llevando a cabo del banco, y eso significa un alivio financiero para los GATS provinciales en este caso, que luego se traducirá también para los GATS municipales. Ese alivio financiero a su vez va a permitir nuevamente reactivar la capacidad de endeudamiento con el Banco de Desarrollo y comenzar una cartera vigorosa de proyectos que están en fase de intención y que nosotros aspiramos que a partir del segundo semestre del año y particularmente en el 2025 se vayan concretando inclusive otras líneas de financiamiento internacionales que estamos golpeando las puertas a efecto de llegar con proyectos que transformen la vida de los ciudadanos. Hay inquietud permanente en estos días por el tema del presupuesto general del Estado. Y algunas lecturas se pueden sacar de este instrumento que está siendo analizado ahora por los legisladores, quienes, dicho sea de paso, no tienen mayor injerencia en cambiarlo. Por allí le escuchamos al alcalde de Cuenca la semana pasada en el sentido de que recibirá parte de las asignaciones que le debe el Estado en bonos del Estado. ¿En esto tiene que ver también el Banco de Desarrollo? ¿Cómo está funcionando este tema? Bueno, son dos caminos diferentes, digamos. Las deudas que en su momento tenía el Ministerio de Economía y Finanzas con GAT provinciales y GAT municipales, se están emitiendo unos bonos, por decirle un nombre, bonos BEDE. ¿Por qué? Porque son bonos estructurados de tal manera con el mismo perfil de pagos y rendimiento que tenía nuestra cartera con los GATs, precisamente para no generar una afección financiera. Otra figura existe, la de emisión de bonos un poco más abiertos, si cabe el término, que inclusive le permiten generar operaciones de descuento y de ejercicio inmediato de liquidez a partir de los bonos. Pero eso es un tema que lo está manejando directamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, quizá yendo un poquito más allá por su conocimiento cabal que tiene de la economía ecuatoriana, nos puede dar luces. Hay una cifra justamente del presupuesto que requiere de una explicación, que ha sido objeto de observaciones por parte de algunos analistas. Emisión de bonos del Estado por 6.300 millones de dólares se encuentra como parte de este presupuesto 2024. ¿Lo ven como una cifra
alta, muy alta. Y la pregunta va, ¿quiénes adquirirán? De allí que han surgido algunas preocupaciones, deducciones que se hacen de que podría nuevamente estar el BIES, el Banco del IES, actuando para financiar al Estado. ¿Qué nos puede decir usted sobre este tema? Estos 6.300 millones que clientes tendría, sabiendo que el tema de riesgo país continúa todavía muy alto para Ecuador. Mire, por un lado, el riesgo país hay que rescatar la reducción ostensible que ha tenido de 2.000 puntos base hasta estar por debajo de los 1.500 puntos base. Eso básicamente significa que el mercado financiero internacional y la banca de inversión está comenzando a ver con buenos ojos el programa macroeconómico del presidente Noboa. Y en ese sentido hay que rescatar algo, Gustavo. Una buena parte de una programación macroeconómica requiere conjugar no solamente la terminología puramente financiera, sino también de orden político y sobre todo de orden social. En ese sentido, el margen de maniobra del programa macroeconómico tiene que ir relativamente en forma paulatina. Un país que no crece desde el año 2015, un país que tiene niveles de pobreza bastante altos, no es un país que está predispuesto o que el campo de acción permiten programas de ajuste macroeconómico muy fuertes. Entonces, en ese sentido, el programa de corresponsabilidad fiscal del Ministerio de Economía está buscando un aterrizaje suave, es decir, ir buscando paulatinamente un crecimiento económico vigoroso, pero para eso naturalmente necesitamos buscar fuentes de financiamiento alternativas que todavía vayan sobre 6.300 millones en bonos sí es una cantidad bastante grande, que supera incluso el déficit previsto en este presupuesto. Lo que pasa es que no hay que olvidar que nosotros tenemos una deuda de 80.000 millones de dólares, tenemos un déficit fiscal crónico alrededor del 5% del Producto Interno Bruto histórico, y por lo tanto eso significa ir tomando medidas, una programación de flujo de caja, porque Gustavo, una de las peores cosas que podemos hacer es generar cheques sin fondos. Entonces creo que en ese sentido parte de la estructuración financiera se ha considerado esta emisión de bonos para ir sobrellevando un financiamiento relativamente sano, equilibrado, que nos permita, en la medida que se genere un proceso económico de crecimiento vigoroso, poder ir comenzando a ir destrabando esas fuentes de financiamiento. Pero las personas que tenemos los radios antiguos, el fine tuning, hay que ir calibrando la economía poco a poco, y eso implica necesariamente ir tomando medidas de financiamiento todavía alternativas para no generar una caída abrupta de los recursos y del ajuste del presupuesto fiscal. ¿Tiene Ecuador acceso al momento a algún tipo de crédito preferencial? ¿De dónde se alimenta, por ejemplo, en sus fondos para ponerlo a disposición de los GATS, el Banco de Desarrollo? Bueno, el Banco de Desarrollo está golpeando las puertas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos 100 millones del Banco Europeo de Inversiones, después de un ejercicio muy importante de acercamiento, de cumplimiento de requisitos, y estamos literalmente a punto de firmar un acuerdo de 80 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para un programa vial. ¿Con qué intereses vienen estos créditos? ¿Con qué interés viene el crédito de KfW? Más o menos ordenan el 4 o 5% aproximadamente, más o menos. Son distintas operaciones ponderadas ya por el tiempo. Más o menos nuestro costo de fondeo más o menos está alrededor del 5%, ¿Son 5 y 6%. ¿Normales para los países o está de alguna manera pesando ese riesgo país, que si es que no fueran preferenciales tendrían que ser créditos mucho más altos, 14-15%? Sí, mire, normalmente son la banca privada y la emisión de bonos la que normalmente se ve castigada más fuertemente con la prima de riesgo país. En este caso son líneas de crédito normalmente preferentes porque están adscritas al tema del medio ambiente, como es el crédito de la KfW. Son tasas que están dentro del promedio del mercado financiero internacional, con aplicación a los mercados emergentes como en general de América Latina. Allí no hay una distinción muy fuerte del riesgo país en este momento. Bien, vayamos al proyecto cuyo crédito se firma el día de hoy. Le señalaba que algunos de nuestros oyentes lo conocieron ya bastante en detalle por parte del director municipal de esta área y de este proyecto de
movilidad urbana sostenible, pero desde el punto de vista del Banco de Desarrollo, ¿cuáles han sido los atributos principales que se han valorado, se han evaluado justamente para dar viabilidad a este proyecto? Sí, yo creo que el trabajo, creo que hay que felicitar tanto al equipo técnico de la sucursal Austro, que ha hecho un trabajo extremadamente fuerte en depurar tanto la caracterización técnica como económica y financiera del proyecto como tal, de la estructura de las finanzas públicas de la Municipalidad de Cuenca para conseguir el fondeo de recursos del Banco de Alemán, así como la propia municipalidad en generar una serie de indicadores, de hitos dentro del avance del proyecto, en donde se vea efectivamente el beneficio de la reducción de los gases de efecto invernadero. O sea, hay una... 150.000 vehículos se matriculan en Cuenca, esto es que lo dijo el director de movilidad, y esto no son todos los carros que circulan, porque muchos se matriculan en otros cantones y circulan aquí. Sí, efectivamente yo creo que la estrategia, el reto de la Municipalidad de Cuenca es implementar un programa de movilidad urbana sostenible, que los ciudadanos que vivimos en esta hermosísima ciudad dejemos el carro en la casa, usemos el transporte público, usemos la bicicleta, porque creo que así estaremos a la vanguardia, y una ciudad intermedia de un país en desarrollo le pondremos al nivel de cualquiera de las ciudades europeas, donde la movilidad sostenible ya es un hecho y no una utopía como es la que actualmente tenemos en el caso del Ecuador. Una pregunta de tipo general, siendo parte usted del equipo económico del gobierno indirectamente a través de su gestión en el banco, ¿cómo ve el futuro cercano? ¿Está Ecuador saliendo de ese agujero oscuro financiero en el que recibió el gobierno? Sí, sin lugar a dudas, yo creo que hay varios indicadores económicos que nos alientan a ser muy optimistas a partir del segundo semestre del año. Estos primeros meses han sido intensos, la gestión del señor ministro de Economía ha sido extraordinaria en temas de caja para interrumpir la cadena de pagos. Yo creo que ese es un logro importante, y hoy estamos afectando y atacando distintos frentes para generar incentivos. La presentación de leyes a la Asamblea van en esa vía, en ese camino, y el Ecuador será un país vigoroso en la medida que haya capacidad de atracción de inversión extranjera directa, no solamente de financiamiento para el tema fiscal, y creo que el programa macroeconómico del ministro Vega está atacando diferentes frentes, y estoy seguro que a partir del segundo semestre del año tendremos un crecimiento económico mucho más vigoroso. El 15% del IVA se aplicará a partir del 1 de abril, como ha anticipado el ministro, lo mencionó por allí también el presidente, y desde qué fecha en marzo será del 13%. Sí, efectivamente, entiendo que las noticias públicas nos indican que a partir del mes de abril estará en vigencia el impuesto el incremento del IVA, del impuesto al valor agregado. Es parte del mecanismo de ajuste fiscal que se trata de minimizar los efectos. Es un impuesto muy eficiente, de rápida recaudación y de mínima distorsión de decisiones de los agentes económicos respecto a otros impuestos. Bueno, eso es lo que calificó. Hay dos temas impuesto allí. El uno de que es un impuesto que del cual no están en realidad totalmente blindados los segmentos socioeconómicos medios y bajos de la población. Y el otro, la mayor crítica que se hace a este impuesto por parte de destacados economistas, muchos de ellos sus buenos amigos, que hablan de que esto traerá una contracción de la economía. Mire, ahí hay dos temas. Mire, la primera parte del tema del segmento social, entiendo que se refiere al estudio que hizo la Universidad de Cuenca. Sí, no solamente a eso. Ha habido varias opiniones en el sentido sí, de que la elevación del IVA no incentiva, por ejemplo, las fuentes de empleo, todo lo contrario, y que lo que más se necesita es crear fuentes de empleo en el Ecuador. Mire, es que hay que entender exactamente para qué fue incrementado el IVA. Primero vamos por el lado de la regresividad. La regresividad del impuesto no se analiza desde el punto de vista del segmento de pobres que ataca el IVA, como veo estudios parciales, sino la regresividad se analiza en temas del total de la carga tributaria que tiene el país e inclusive del propio gasto público. Y cuando usted hace el análisis de la regresividad como tal, el sistema tributario del Ecuador no es regresivo. Eso primero. Luego, en el tema
que usted menciona, evidentemente, o sea, un incremento de impuestos no es pro crecimiento, pero hay que analizar cuál es el costo de oportunidad. Lo que estábamos tratando es de generar una reducción del bache fiscal, aprovechando que el impuesto al valor agregado respecto a los países de América Latina, nosotros estábamos por debajo del promedio de América Latina. Evidentemente, cuando nosotros nos fluyan recursos, podríamos darnos el lujo, inclusive desde el punto de vista del crecimiento económico, reducir el impuesto, pero en este momento lo importante era cerrar el bache fiscal. El incremento del IVA era un impuesto eficiente para ello, y caminar hacia los otros tipos de focalización de política pública, de inversión pública, que precisamente tienen mucho mayor efecto en el tema de los pobres. Por ejemplo, si nosotros fortalecemos un programa macroeconómico en salud, en educación, en bienestar social, eso tiene efectos mucho más directos y más potentes en la reducción de la pobreza que el incremento de un par de puntos porcentuales en el IVA. Pregunta final que quisiéramos escucharle, sobre todo una respuesta objetiva. ¿El 15% del IVA está para quedarse? Mire, de acuerdo a cómo se aprobó la ley, es un punto permanente y son 2 puntos transitorios. Esos 2 puntos transitorios irán en función del ciclo económico. Me parecería ser que en el momento en que nosotros estemos en un ciclo económico alto, probablemente podríamos pensar en la reducción de esos 2 puntos. Yo creo que la economía es muy dinámica y creo que no deberíamos casarnos con una medida, y precisamente la transitoriedad de los impuestos va a tono de lo que conocemos en los manuales de finanzas públicas, de lo que debe ser un sistema tributario óptimo, eficiente. ¿Cambios significativos para el Ecuador vendrán de la mano solamente con acuerdos con los multilaterales, particularmente con el Fondo Monetario? Sí, efectivamente, creo que mire, yo como banco hemos tenido un acercamiento muy potente, muy fuerte al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial y otras bancas de desarrollo, y creo que la reducción del riesgo país es una buena noticia porque está comenzando a abrirse esas puertas. Yo creo que una firma de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía y Finanzas está muy inmerso en ese tema, y creo que apenas logremos ese acuerdo, y uno de los primeros pasos para hacer ese acuerdo es, entre otros, la medida del incremento del IVA y en general la corrección del déficit fiscal, nos va a permitir tener acceso a recursos más rápidos y más baratos, y eso es lo que necesita el país para emprender un proceso de crecimiento vigoroso que a su vez se traduzca en mejoramiento de los indicadores sociales. Bien, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Gustavo, Rivera. Siempre un placer conversar. Declaraciones del economista Carlos Rivera, gerente general del Banco de Desarrollo. Con el Club de Puntos Coperco, tus transacciones